Estoy muy contento de estar en el auditorio del Centro Cultural Peruano-Británico. Gracias, Carlos, por invitarme. No suelo estar al otro lado de las entrevistas. Generalmente soy yo el que las hace, así que me siento un poco corto y no soy muy bueno ni para hablar de mí mismo ni para promocionar mi obra, así que disculparán que sea un poco corto. Yo una vez entrevisté a un notable dibujante y narrador argentino que se llama Roberto Fontana Rosa, que es el autor de Buggy el Aceitoso, Inodoro Pereira, un gran dibujante argentino que falleció hace un par de años. Y yo le preguntaba por qué Inodoro Pereira, que se supone que es un gaucho, lo llevaba a la Pampa, ¿no? ¿Qué dificultad era? ¿Por qué hacer esta versión del Martín Fierro argentino, hacerlo en comedia? Y él me decía que le encantaba dibujar la Pampa argentina porque lo único que tenía que hacer era una línea en el horizonte. Dibujar una línea en el horizonte y ya cualquier lector argentino decía, es la Pampa, ¿no? A años luz de distancia con Fontana Rosa, yo te digo que yo llevé a mis personajes a la selva porque la selva era un escenario muy práctico para mí para hacer creíble una tensión dramática en una novela. A mí me encantaría decirles a ustedes poner un poco la cara seria de escritor experimentado y decir yo la selva la llevo en la sangre, porque es mentira. Yo solamente pasé antes de escribir la novela, pasé unas vacaciones con unos amigos cuando tenía 14 años en Iquitos y solamente tenía ese recuerdo al momento de escribir la novela. Eso da un poco también que decir que uno se lanza a proyectos literarios de una forma muy irresponsable, ¿no? Pero ¿por qué utilicé la selva? Porque yo necesitaba un espacio. Orquídea del Paraíso es la historia de un hijo de un gobernador que ve como, desde una ventana, que ve como su padre es asesinado por unos caucheros, por unos asaltantes en la época de fines del siglo XIX, comienzos del XX, en esta pelea por cauchales, ¿no? Entonces es asesinado su padre y él tiene que esconderse en el prostíbulo donde su padre justamente lo había llevado a debutar ese mismo día y tenía que esconderse en el prostíbulo. Las chicas del prostíbulo lo disfrazan como una joven prostituta y lo tienen que esconder en ese lugar. Y el lugar que yo tenía que pensar para construir un mundo cerrado, hermético, del cual fuera imposible salir, un lugar que solamente tuviera un acceso, es decir, un puerto fluvial en el cual uno pudiera entrar y salir y esa fuera la única salida, ¿no? La única entrada y la única salida, porque el resto es monte, ¿no? Y meterse en el monte era tan mortal como enfrentarse a las propias a la propia gente del nuevo gobernador, a los asesinos del nuevo gobernador. Eso me lo daba la selva, ¿no? Entonces inventé, con todo mi admitida irresponsabilidad, inventé un pueblito que se llama Patacala, que en la selva se le llama Patacala, es para denominar al pie calato, la gente que camina descalza, por no decir patacalata, ¿no? Patacala, y lo situé a orillas del Yavarí, ¿no? del río. Un río que sí conocí porque estaba en las vacaciones que comentaba de niño. El padre del amigo a quien íbamos a visitar tenía una pequeña chacrita que daba al río. Entonces, esos recuerdos de infancia muy profundos me sirvieron para tener una precaria pero suficiente base para aventurarme a narrar sobre la selva. ¿Por
porque además, digamos que a pesar que este pueblo es ficticio, es creación absolutamente tuya, cuando uno lee la novela no puede evitar sentirse atrapado por la atmósfera de la selva, ¿no? Puedes incluso sentir el ruido de los árboles o los pajarillos o la corriente del río, ¿no? ¿Cómo fue la construcción en sí de la novela? Para lograr ese efecto de atmósfera, por ejemplo. Bueno, que de verdad que se siente rico que lo digas. Lo que busca todo escritor es generar un poder de persuasión en el lector, y son los detalles, ¿no? En los detalles está Dios, no recuerdo quién lo dijo. Son los detalles los que te dan esta sensación, ¿no?, de que estás viviendo una otra vida, ¿no? Y que esa es la posibilidad de que una novela te traslade a otro mundo. Mira, sumé investigación a este mes de vacaciones adolescentes, ¿no? A mí me gusta investigar mucho cuando hacía novelas históricas, o en todo caso no novelas históricas, pero sí novelas ubicadas en realidades de tiempo que no son las nuestras, que no es el presente. Me gusta mucho investigar en palabras, ¿no? Me acuerdo en una novela, en la segunda novela que escribí, que una parte ocurría en un cementerio en la Tacna chilenizada en la época de posguerra con Chile. Me di el trabajo de buscar cómo se llamaba el maldito pajarito que vivía generalmente en los cementerios en Tacna, hasta que di con el nombre del pájaro. Ya no lo recuerdo, pero tiene que ver un poco la obsesión por la palabra, ¿no? Con Orquídeas del Paraíso también tiene que ver un poco con la obsesión por nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Creo que a veces hay escritores que nos sorprenden porque nos han llevado a paisajes absolutamente distintos y nos damos cuenta de que el autor nunca estuvo ahí, ¿no? Nunca vivió en el Sáhara, pero nos cuenta una historia de desiertos y de romances en medio de personas trashumantes en la mitad del desierto, y nunca ha estado en el desierto. Mi experiencia fue investigar en las palabras, ¿no? Investigar en las palabras típicas, en las palabras regionales, investigar en un glosario. Leí también mucha novela, no sé si mucha, porque mucha producción literaria, novelesca, no llegas a encontrar, pero sí hay novelas representativas, ¿no? Por ejemplo, Sangama, de Arturo Hernández, una novela escrita en los años 30, 40, fascinante por las historias que cuenta. Es una novela muy tradicional a nivel literario, no tiene absolutamente ninguna noción de técnica literaria, pero sí es escrita por una persona que nació en Iquitos y que cuenta muchas historias y que conoce mucho de mitos, y que me sirvió mucho para oír al aventurero, ¿no? Curiosamente, alguna gente me había hablado de Orquídeas ha hablado de Orquídeas como una novela, como un epígono de La Casa Verde, ¿no? Dicen, es una buena novela más allá de su realismo epigonal con La Casa Verde, esas cosas o guachafas que escriben los críticos, ¿no? Pero lo gracioso es que yo no había leído La Casa Verde hasta el momento de la escritura. No quería leerla porque uno puede leer novelas malas o novelas que están escritas como de Hernández, por ejemplo, era un estilo que nunca se me iba a pegar, y la lees no tanto con vocación literaria, sino como análisis, como documento, ¿no? Es una novela de un estilo ya demasiado anacrónico. Pero Vargas Llosa es un autor que te deslumbra, ¿no? Y Vargas Llosa es un autor que sí, su influencia iba a ser determinante, entonces no quería tener ese peso, ¿no? de maestro. Yo quería ir aprendiendo sobre la marcha.
Y eso, cuando el lector se siente dentro de la ficción, es una ilusión, ¿no? Y esa ilusión se logra por el trabajo con la palabra, ¿no? Y el trabajo con la palabra se consigue investigando, conversando, tomando notas, leyendo a otros. Entonces, eso es un poco el asunto de por qué suenan los pajaritos, ¿no? Porque hay que darse el trabajo de ver qué pájaros son los que cantan en la selva y no decir que los pájaros están ahí, ¿no? Un páucar no es lo mismo que un pájaro, ¿no? Cuando hablamos de páucar, alrededor del páucar hay una sensibilidad, hay un canto, hay un color, hay una inflexión, hay un acento. Páucar es una palabra, es un pájaro con un nombre fuerte, y además un páucar es un protagonista de muchos relatos de la selva, ¿no? Y decir pájaro hay enorme cantidad de tipos de pájaro, pero hay solo un páucar, ¿no? Ahora, Orquídeas del Paraíso es tu primera novela, y para ser una primera novela es una novela lograda. ¿Cómo planteaste la estructura? Porque para quienes no han leído la novela, la novela empieza con el final, de alguna manera, ¿no? Porque es Aquiles regresando al pueblo después de un tiempo para vengar al asesino de su padre, ¿no? A Silveira. ¿Cómo así planteaste la estructura? Con mucho ensayo y mucho error. Esta novela, curiosamente, comenzó siendo un guión de cine. Comenzó siendo un ejercicio en un taller de guión de cine que organizamos cuando era estudiante de San Marcos, e invitamos al guionista peruano Ronnie Temoche a dictarlo. Y no aprendí absolutamente nada de guión de cine, pero el taller terminó y yo terminé con un ejercicio que era una especie de proyecto de guión, que era la historia de Orquídeas del Paraíso. Lo que pasa es que yo siempre quise contar una historia así. Les había comentado, es la historia del muchacho que ve morir a su padre y tiene por sobre todas las cosas, que piensa por sobre todo en la venganza, ¿no? Y esta venganza se posterga y se posterga por esta situación compleja que tiene, que es el travestismo dentro de una casa de prostitutas. Yo cuando era chico siempre me gustó, desde que era chico me ha gustado leer la mitología griega, y dentro de los relatos mitológicos está, claro, la juventud de Aquiles, ¿no? Y a mí me encantan estos relatos griegos porque hay cosas demasiado modernas. Los griegos eran bastante modernos. Había la historia de Aquiles es que para evitar que muera en el sitio de Troya, en la guerra de Troya, como el oráculo se lo había dicho a su madre, la ninfa Tetis, ella lo esconde en una corte de un rey, en la corte del rey de una isla que se llama Esciros, y lo esconde entre las hijas y las cortesanas del rey, para que el destino glorioso que va a tener en la guerra no se cumpla. Y lo que sucede es que, escondido en este rey, pasan los años, hasta que a Ulises le dan la orden de encontrar a Aquiles. Y Ulises, experto en ardides, como lo nombran, va a Esciros disfrazado de vendedor de joyas, ¿no? Y ofrece las joyas a la corte, entre las hijas y entre las chicas de la corte, y escondidas entre las joyas hay una espada, ¿no? Les había comentado que parecen muy modernos los relatos de los griegos en cuanto a audacia, pero también son bastante conservadores en cuanto a visión de género, ¿no? Porque era
Ulises descubre a Aquiles porque Aquiles es el único que coge la espada, ¿no? No había feminismo en esa época. Y ahí descubre a Aquiles. Entonces, descubierto Aquiles, no le queda otra que acompañar a Ulises a Troya. Entonces, esta situación de valentía escondida, ¿no? Esta situación de un guerrero que tenía que esconderse entre las hijas de un rey para no enfrentar su destino, siempre me había quedado como posibilidad de contar una historia. Y gatilló, y que la gatilló la escritura fue el taller de guión. Entonces, por eso quizás tiene estas técnicas de flashbacks y tiene esta presentación del final para volver a contar la historia y de ahí volver a tomar el final, porque como creo que todos los escritores de mi generación, nos influye mucho lo que leemos, pero fundamentalmente lo que vemos, ¿no? Lo que vemos en el cine, las historietas que hemos leído, los dibujos animados, la música, etc. Entonces, hay una influencia de cine muy, muy marcada en esta novela, que sí, fue lo primero que publiqué y quizás por eso fue lo primero que publiqué y qué bueno que salió bien, pero ha habido, no te enseñaré nunca los ejercicios previos, porque ahí sí para nada fueron logrados. Contabas en alguna oportunidad, en alguna mesa parecida, creo que fue en un homenaje a Osvaldo Reynoso, que Osvaldo fue importante para ti justamente en tu primera novela, ¿no? ¿Cómo así fue importante? Yo creo que terminé esta novela porque me ayudaron dos paternidades. La primera, la de mi propio padre, porque curiosamente yo cuando escribía la novela estaba en el momento en que, llegado al punto en que asesinan al padre del personaje, yo decía, ¿cómo se debe sentir un joven viendo morir a su padre? Y después de cómo debe sentirse viendo morir, cómo debe sentirse en la noche siguiente y a las 2 noches y a la semana, cómo se conlleva el dolor. Y estas reflexiones intelectuales y literarias me puse a investigar en las coplas de Jorge Manrique, etcétera, ¿no? Recurrir a textos literarios que tuvieran que ver con paternidad, muerte. Y estas reflexiones se vieron de pronto cortadas una tarde que me llamaron para decirme que mi padre se había puesto mal y que lo fuera a ver a la clínica. Y cuando llego a la clínica era para que me dijeran que había muerto de un ataque cardíaco. Entonces, lo que era especulación se convirtió inmediatamente en algo de carne, ¿no? Pasado el tiempo necesario para tomar distancia, yo siempre digo que la muerte de mi padre me ayudó a escribir esta novela y que me ayudó de tal forma de que todos los lazos, todo lo que estaba como cabos sueltos, lo escribí frenéticamente. Fue una encerrona en la casa y fue como unas ganas de botar todo lo que quería decir. Claro, hay un nivel en la escritura que es, podríamos decir, terapéutico, ¿no? Y ese nivel terapéutico yo creo que yo lo había alcanzado. Pero hay otro nivel que es el artístico, ¿no? Y para alcanzar el nivel artístico necesitaba otro tipo de paternidad. Recuerdo que estaba en Barranco, me tomaba una combi y me encuentro en la combi con Osvaldo Reynoso. Era la primera vez que lo había visto en persona y no lo había visto seguido porque en esa época recién estaba regresando de China. Y como ha sucedido con muchos escritores jóvenes que se acercan a Osvaldo, obviamente saludarlo y decirle: tengo un manuscrito para que lo leas.
me encantaría ser escritor y me encantaría que lo leyeras y me dijeras qué te parece.